Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar en instantes nada más nuestro vivo de hoy, que va a contar con el profesor Fabián González en nuestra charla de día miércoles 16 horas. Un instante nada más, y como había comentado, vamos a tener al profesor Fabián González, inspector del Hola, distrito. Hola Fabián, buenas tardes. ¿cómo estás, Carlos? Ahí pudimos conectar, finalmente. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Recién terminaba una reunión previa que tenía, así que nada, Sí, salgo de dentro una. de la virtualidad estamos transcurriendo estos días, ¿no? Bueno, yo voy a hacer una breve presentación. Eh, un saludo para todos, unas muy buenas tardes. Y desde Moreno, uno de los distritos integrantes de la región 9 educativa de la provincia de Buenos Aires, en el mes que Comunidis, el Consejo Municipal para las Personas con Discapacidad, instituyó como el mes de la inclusión, damos comienzo al conversatorio de esta semana con el profesor Fabián González, inspector de la modalidad de educación especial, con quien hablaremos sobre educación inclusiva en tiempos de COVID-19, que nos marcó el inicio de este ciclo lectivo 2020. Bueno, Fabián, iniciaríamos con un temario en el que podrías eh, darnos algunas eh, premisas, situaciones del estado de educación en el contexto de COVID, en Bien. las escuelas especiales de Moreno, ¿no? Bueno, vamos a contextualizar un poquito porque, bueno, hablar del sistema educativo sería muy largo y no me compete, pero sí lo Está que tiene bien. que ver con las escuelas de la modalidad de educación especial. Eh, en- Les cuento que bueno, que las escuelas siguen funcionando, no digo eso, ya lo sabemos todo, con una modalidad virtual. eh, digamos, cada una de las instituciones en el marco de lo que nosotros llamamos la continuidad pedagógica tuvo que reorganizarse, ¿sí? Y reorganizar la estructura escolar y su planificación anual, digamos, lo que ellos habían propuesto para trabajar con cada uno de los niños y jóvenes y adultos con discapacidad en el distrito, se tuvieron que reorganizar rápidamente como para hacer frente a esta situación. Digamos, si bien nosotros pensamos que esto no duraría más de 15 o 20 días, porque digo, en nuestra fantasía inicial apareció de este modo, ¿no? En 15 días volvemos, nosotros trabajaremos en este contexto virtual durante eh, un pequeño tiempo y después continuaríamos nuestra vida como siempre. Pero no pasó así. Eh, digamos, a partir de los primeros días de marzo, que ya se empezaba a hablar de una posibilidad de trabajar en contextos virtuales, digamos, nosotros ya, como te contaba el otro día, pudimos capitalizar dolorosamente, ¿no? Allá por el 2018, ¿no? Con la situación lamentable de Sandra y Rubén, eh, Moreno pudo capitalizar, ¿sí?, esa experiencia de trabajo en el marco de la continuidad pedagógica. Lo que pasa es que en este contexto no tuvimos la oportunidad, ¿sí?, ni siquiera de encontrarnos en la puerta de la escuela, como hacíamos antes, ¿no? Digamos, nosotros durante el 2018 las escuelas permanecieron cerradas durante casi 6 meses algunas, otras un poco más, eh, pero digamos, teníamos la posibilidad de encuentro con la familia, ¿no? Más allá de los encuentros virtuales, había
un encuentro periódico, ¿no? Y esto nos facilitó mucho y aparte, digamos, existía la posibilidad de movilizarse libremente. Ahora, como está todo mucho más restringido, ¿no? No existió esa posibilidad de encuentro y esto generó, ¿no? Que hubo que reorganizarse rápidamente para repensar cada una de las estrategias con las que estuvimos trabajando durante todo el año hasta la fecha, ¿no? Sí, Pero bueno, de pronto la situación de inmovilidad que tenemos es notoria. O sea, uno sabe que gran parte de la sociedad se moviliza en horarios muy fijos, entre 8 y 8 y media, entre 12 y 1 y pasadas las 16:30, todos los días, sí hay clases. Muchos se movilizan profesores, se movilizan transportes, eh, y la movilidad hace que el virus se transmita. Y sí, seguramente el aislamiento tomó al sistema educativo para también prevenir, digo. O sea, si el sistema educativo no se moviliza, tenemos una gran parte de la sociedad que no se moviliza, que permaneciendo en su casa evita la transmisión del virus, ¿no? Esta es la cuestión. Bueno, y ante esto, ¿qué desafíos, qué dificultades se encontraron? mira, los Sobre desafíos creo todo que en niños y sí, jóvenes con discapacidad, ¿no? Porque hablemos de que Moreno tiene la mayoría de los servicios educativos especiales, ¿sí? Mentales, discapacidad motriz, los CFI, digo, bueno, una gran gama, no sé si todos. mira, yo te cuento lo que nos pasó, digo, a ver, esta situación de aislamiento lo que puso sobre la mesa fue la gran dificultad y a ver, puso sobre la mesa la desigualdad. ¿No? O sea, nosotros ya sabíamos que existía un nivel de desigualdad interesante en Moreno y en otros lugares también, ¿no? Digo, pero acá, obviamente, lo vamos a contextualizar, acá surgió nuevamente esto, ¿no? Las desigualdades, ¿no? Desigualdades, donde teníamos muchos alumnos con problemas de comunicación, de conectividad, eh, pero no era por disponibilidad de recursos tecnológicos, porque algunos los tenían, pero los papás se quedaban sin trabajo, o el papá que trabajaba de manera informal no podía solventar, ¿no? Los datos en los celulares, un celular para toda una familia. A ver, empezaron a notarse situaciones que empezaron a complejizar, y no es por hablar solamente de educación especial, esto le pasó a todo el sistema educativo, ¿no? Pero de alguna manera, ¿no? Las desigualdades surgen y se notan mucho más en una situación como esta. Eh, y estos fueron una de las problemáticas, digo, la dificultad de conexión con las escuelas, ¿no? Y de algunos maestros, no tanto, pero de algunos maestros también, digamos, porque digo, esto también nos, nos, nos provocó y nos interpeló a todos, digamos, familias que estaban organizadas de una manera y que de repente con 2 computadoras para 4 personas, 2 docentes en la familia, 2 alumnos en la familia, 2 computadoras no te alcanzan. Si no tenés un celular, si no tenés otro dispositivo que pueda, digamos, al docente también se le complicó la existencia con esto, ¿no? Digo, porque veníamos trabajando nosotros eh, de una manera diferente, sin tantos recursos, si bien los usábamos, pero sin tantos recursos, ¿no? Para sostener los encuentros virtuales. Pero esa fue una de las situaciones, ¿sí? Sí, se Después, pasó de la tiza y el pizarrón, digamos, ¿no? A tener que trabajar con el recurso virtual a full. O sea, no sí, había ninguna posibilidad de no, otro tipo de comunicación, no había posibilidad de otro tipo de, diríamos, metodología. Eh, no, con la no presencialidad nos encontramos con eso, ¿es verdad? y fue complejo, digamos, porque
digamos, había una dificultad tecnológica, ¿no? Digo, en esto. Que esto lo pudimos rápidamente, eh, lo pudimos salvar, digamos, el maestro por ahí lo pudo salvar, ¿no? Digamos, de alguna manera se pudo conectar, nos costó con la familia, ¿no? Yo estaba, se hizo un relevamiento provincial, ¿no? En relación a esto y de los 2.300 alumnos que tenemos en la modalidad de educación especial en Moreno, tuvimos dificultades con 118 alumnos, digamos, dificultades graves, ¿no? Que no se podían conectar de ninguna manera, ¿no? Que se perdió la conexión, que no se conectaban, que, digamos, fueron 118 alumnos de 2.300, solamente el 5%, digamos, si bien fue mucho, porque son muchos alumnos, 118, es casi la matrícula completa de una escuela, ¿no? Pero, digamos, en el contexto no parece tanto, el 5% no parece tanto. Sin embargo, bueno, hubo todo un sistema de actividades como para ir paliando esto, ¿no? Digamos, nosotros teníamos las actividades con los alumnos que se conectaban siempre, con los que se conectaban cada tanto, y con estos, ¿no? Con los que nos costó la conexión y la vinculación. Porque no es que no se vincularon nunca, nos vinculamos con todos los alumnos, de manera esporádica, eh, de manera asistemática, si querés ponerle algún nombre, pero con todos nos pudimos comunicar. O sea, no dejamos a ningún alumno, por lo menos de la modalidad, sin vinculación, ¿sí? Aunque sea, ya te digo, lo, la entrega del módulo alimentario, ¿no? Digamos, lo tomábamos como excusa, porque digo, sabíamos que esto nos iba a ayudar nosotros también a sostener el vínculo con la escuela, ¿no? Porque las familias están pasando por una situación compleja económica y esta ayuda, ¿no? Esta asistencia alimentaria que está brindando la provincia nos permitió, ¿no? Colaborar con la familia con esta situación compleja en la que estaban y también con la continuidad pedagógica. Porque digo, en el momento de encuentro del bolsón iba el cuadernillo intervenido, iba la actividad de la maestra, iba el videíto, iba las semillas, iba, digamos, todo lo que se pudo organizar se hizo y se Sí, todo un pudo, montaje en derredor de la entrega del módulo alimentario. Y totalmente. justamente el módulo alimentario debe tener un denominador común, me parece, y es en relación con que está esta necesidad de la mayoría de las, digamos, contradicciones, pero es probable que esto suceda, digo, aquel que se quedó sin trabajo, aquel que no puede ir a trabajar por no ser una actividad esencial, necesita ser asistido de alguna manera, ¿no? Y bueno, Sí. quizá no fue una respuesta inmediata, digo, de Dirección General de Escuelas, pero los docentes se pusieron a trabajar al otro día. Esto es la Sí, sensación, o sea, Dirección sí, General de no, Escuelas se tomó un tiempo para establecer la política en el sí. tiempo de pandemia, ¿no? Sí, que es complejo porque es una provincia grande. Nosotros pensemos la cantidad de habitantes solamente que tiene Moreno. 500.000 Sí, habitantes, ¿no? Si no recuerdo mal el número, pero es una barbaridad. sí, pero territorialmente es extensísimo también, Este, y esta tal cuestión cual. que, Y muchas desigualdades, ¿no? Entre las distintas zonas, los distintos territorios, eso centro y también se periferia, sin acentuó, duda. ¿no? Y eso también, digo, puso en esto una dificultad, ¿no? Pero, digo, si bien nosotros, eh, a ver, si hay algo que no pasó, por lo menos en la modalidad, yo creo que en los otros niveles, en los niveles no pasó tampoco, pero nosotros rápidamente eh, nos pusimos a trabajar en relación a esto, en relación a la continuidad pedagógica. Nosotros, digamos, si bien en un principio pensamos que era por poco tiempo, ¿sí? Y nos pensamos en poco tiempo, ya pasadas 2 semanas ya nos dimos cuenta que esto venía para largo. Entonces, la verdad que en ese momento ya los maestros habían pensado cómo llegar a cada una de las familias.
yo te digo, hicimos un par de documentos orientativos para los maestros, pero que más que nada fue poner en palabras lo que ya había pasado, ¿no? Maestros que ya tenían su canal de YouTube, tenían videitos con montones de actividades preparadas para los pibes, tenían actividades que se podían, que las imprimían en sus casas hasta que se quedaron sin tinta y sin hoja, o se imprimían en la escuela. Teníamos los cuadernillos que envió la provincia, que también la provincia por ahí, digamos, esta cuestión del cuadernillo que por ahí se, se, se criticó en algún momento porque no estaban adecuados para todos los niños o que no se había pensado para todos, digamos, la provincia de alguna manera puso una base y la responsabilidad de poder intervenir esos cuadernillos, ¿no? Yo hablo mucho de cuadernillo intervenido, digo, cuadernillo así como llegó, a ningún pibe le sirve, ni del Claro. nivel ni de la modalidad, digamos, si no hay por detrás un trabajo, ¿no? Un trabajo del maestro, un trabajo de esa escuela, un trabajo de la familia, digamos, ese cuadernillo, si no es intervenido, tampoco sirve. Es como un manual, ¿no? El manual de los que somos de grande, el manual del Sí, pues alumno tiene que, bonaerense, exacto. ¿no? El del alumno Digo, bonaerense, ¿no? imagínate, Carlos, digo, yo no soy de Buenos Aires, pero yo soy cordobés, tenía la versión del manual, la versión para la provincia, ¿no? Porque tenía toda una parte que era para la provincia de Córdoba. Entonces, eh, sí, que esto, eh, digamos, funcione. Porque si no, pones una pantalla, ¿no? Y alguien que te dé la clase y se soluciona todo de esa manera y no hay intervención del docente. Y esto no era lo que, digamos, acá hay que revalorizar que la presencia, ¿no? O la no presencia del maestro también fue un problema que hubo que pensar y que replantearse, ¿no? Y que también, digamos, si uno lo sabe, porque es docente y sabe que estas cosas son inevitables, digamos, la función del maestro no se puede reemplazar por nada, ni siquiera por un cuadernillo. ¿Sí? Y en Bien. esto yo sí, te lo comentaba el otro día, digamos, yo me saco el sombrero por los maestros de la modalidad de educación especial de Moreno, porque la verdad que han hecho cosas, pero maravillosas. Digo, nosotros hicimos un repositorio, digo, yo les propuse armar un repositorio que por ahí parecía en principio no engorroso, porque había que subir un drive, las actividades por escuela, por ciclo, por no sé qué, pero digo, en algún lugar tenía que quedar esto registrado de la cantidad y de la calidad de las producciones, ¿no? Tutoriales, yo digo, pensando, porque hay que pensar después en las caracterizaciones, ¿no? Un joven con discapacidad múltiple, ¿no? Que necesitaba un tutorial para hacer una actividad del taller de armado. Porque teníamos encima los talleres, otra Claro. cuestión compleja, ¿no? Eh, Sí, y bueno, porque y son había tutorial. presenciales, Y sí, ¿cómo haces la justamente. continuidad pedagógica del taller de herrería? ¿Cómo haces? O sea, era todo muy complejo. Finalmente te digo, por eso te digo, las escuelas pudieron reorganizar y mucho más rápidamente de lo que, de cualquier orientación que le pudiésemos dar, ¿no? De algún nivel de gestión. ¿No? La verdad que Claro, da de pronto a la genialidad de cada docente, digo, y cuando digo la genialidad, y lo digo con mucho orgullo, digo, cada uno saca de sí lo que tiene y ofrece, como vos decís, el drive, o esta cuestión de decir, bueno, por ahí se podría decir que esto era un digesto, o sea, colocamos todo este material a disposición. Hay algunos lugares o algunas escuelas de nivel ya que bueno, es el tema que por ahí preguntaría enseguida, que tiene que ver con qué pasó con la inclusión educativa, ¿no? O sea, qué sucedió con esto de la inclusión educativa, porque en algunas situaciones, yo creo que para los chicos y la escuela de mentales tiene un significado y para los chicos de la escuela de motores tiene otro, distintos componentes, digo, pero bueno, llegaríamos a eso.
Digo, no, fundamentalmente porque hay blogs de escuelas. O sea, hoy por hoy están totalmente, una escuela de nivel, vos vas al blog de la escuela primaria número 11 y encontrás todo el material ordenado por años, digo, de primero a sexto. Entonces, bueno, muy valioso. Por eso digo, a la inventiva del docente, a la genialidad del docente que dijo, bueno, esto hay que resolverlo. Y lo bueno es que, digamos, cuando se planteó, no hubo ninguna resistencia. O sea, esto también es valioso. Digo, no hubo, yo no creo que haya habido en absoluto resistencia a que esto se podía realizar de esta manera, dentro de la total virtualidad, con estos obstáculos que estuviste bien mencionando hace breves minutos, ¿no? Así que bueno, podríamos pasar a esto, ¿no? De cómo se llevó a cabo la inclusión educativa en todo este tiempo de los alumnos en las distintas escuelas del distrito. Estamos teniendo alguna dificultad de conectividad. Esta que mencionábamos recién parece que se está presentando. Porque estaba como pausado. Y bueno, la pregunta siguiente es cómo se trabajó la inclusión educativa. Mira, Esto, te cuento lo que y en nos los pasó, ¿no? niveles. Digo, porque pasamos por varias instancias, ¿no? Digo, nosotros, obviamente, eh, entre los inspectores, ¿no? Empezamos, ¿no? A ver cada una de las situaciones, ¿no? Y rápidamente surgió lo, la cuestión de la inclusión educativa, ¿no? Como una situación a atender rápidamente. Y decíamos, bueno, a ver, pensemos, reunión de equipo escolar básico, digamos, a ver, la idea no era sumar una, una actividad más, porque digo, ya veníamos, ¿no? Con un nivel de exigencia, autoexigencia y de exigencia por parte del personal, digo, y en cuanto a la familia, de la cantidad de actividades que se enviaban, ¿no? Porque digo, pasamos por todo esto, pasamos por la cantidad por la extensa cantidad de actividades que se enviaban todos los días sistemáticamente, a, hasta que llegamos a colapsar nosotros eh, y esa fue una de las cuestiones. Entonces nosotros empezamos a pensar algunas cosas, llegó después algunas orientaciones por parte de las direcciones, ¿no? Para ver de cómo apoyar el trabajo y qué sé yo, pero digo, mira, nosotros lo que pudimos pensar, que en realidad ya te digo, es poner en palabras lo que ya estaba sucediendo, digamos, a ver, el sistema, este sistema no se frenó de ninguna manera. ¿Sí? No hubo un parate de la inclusión porque no nos estábamos viendo o no existía la posibilidad de la presencialidad. Digamos, empezaron a conectarse, digo, de repente, eh, lo único que yo tuve que hacer fue enviarles al grupo de WhatsApp de los inspectores los teléfonos de las directoras de las escuelas, ¿no? Por cuestiones de inclusión, por si había que arreglar algo, pero en realidad ya las maestras de inclusión ya tenían contacto con los equipos, con la maestra, con el pibe, con la directora, si no tenían equipo de orientación. Ya estaba hecha la conexión, ¿sí? Algunos, porque habitualmente trabajan de esa manera, ¿no? Muy conectados con todos, y otros porque lo tuvieron que empezar a hacer. Y a veces la familia, ¿no? Triangulaba la información porque ya tenía el contacto de la maestra, porque la maestra era nueva. Ustedes piensen que esto fue el 16 de marzo. Digamos, la escuela secundaria prácticamente ni los vio a los chicos. No No inició tuvieron este año, contacto seguramente. físico. Es superior ni hablar, ¿no? Pero eh, Claro. la verdad que rápidamente se pusieron a trabajar y lo único que pudimos hacer nosotros con la modalidad y con los niveles, con la modalidad de psicología, es reorganizar, digo, poner algunas pautas en torno a la reunión de equipo escolar básico, que son elementos que ya tiene la modalidad de psicología, que nosotros trabajamos también en la modalidad de educación especial, digamos, como formato de trabajo, ¿no?
y lo único que le pedimos es que en esa reunión de equipo escolar básico se ampliara a la presencia de un maestro de inclusión. Entonces solucionamos Bien, todo el problema, porque rápidamente, digamos, si había una situación compleja, se ponían de acuerdo, se pusieron de acuerdo los maestros de inclusión con el maestro del grupo, pudieron planificar las actividades, existió una forma de intervenir, ¿no? Para no invadir, porque era la llamada del maestro de la escuela, la llamada del maestro de inclusión, la llamada del equipo, la llamada de la directora, la familia decía, no me llamen más en algún momento. Pero sí hubo eh, una respuesta rápida y precisa, digamos, a esto. Digo, no titubeamos con un montón de cosas. No digo mi nivel de gestión, que es la supervisión. Los maestros no titubearon, los directores no titubearon, los equipos no titubearon. Cuando tuvieron que salir al frente a esta situación, le dieron, ¿no? Con lo mejor que tenían, con lo mejor que tienen, no que tenían. sí, 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 lo que tienen, y como digo, bueno, esta cuestión de la genialidad del docente en funciones y bueno, con lo que le toca, porque bueno, este, ojalá no se corte la luz, digamos, esta cuestión de que, pero en función de que esto tiene que estar iluminado de alguna manera, digo, la continuidad tiene que ver con energía, tiene que ver con conectividad, y si bien el sistema educativo aportó algo, digo, para las situaciones más complejas, ¿no? Para enfrentar las situaciones más complejas, que fue justamente en la modalidad que mencionaba recién, la de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, la creación de los EFTE, equipos focales territoriales. Digo, no se pensó desde la educación especial porque quizá pudieron haber situaciones o podría plantearse esto porque ahora se aproxima, digamos, la finalización del ciclo y como tal, después va a haber muchos que van a egresar de alguna manera, van a egresar de especial, van a egresar hacia CFI, debe haber situaciones complejas de tratamiento y a veces cuando uno llega a algunas instituciones, lamentablemente lo plantean, no, pero se trata de un discapacitado, discapacitada. Digo, y bueno, ese abordaje, algunos intentan este, no llevarlo a cabo por esta situación, ¿no? De la, de la discapacidad. Digo, a veces no sucede eso. Mira, a ver, todas las situaciones son complejas, ¿no? Digo, nosotros en la modalidad, nuestras situaciones son complejas de por sí, digamos, porque hay una situación de discapacidad que está todo el tiempo interfiriendo, ¿no? En cualquier cosa, digo, en las relaciones personales, en las institucionales, en las relaciones familiares, en los aprendizajes, digamos. Ahora, eh, hay mecanismos, ¿no? Digo, como para ir pensando en esto, y también ya te digo que en esto sí nosotros nos pudimos ir organizándonos al nivel de gestión de los supervisores, ¿no? Para ver cómo va a ser el tránsito, porque digo, no me preocupa tanto eh, cómo transitamos, ¿no? La escolaridad, sino cómo transitamos los egresos, ¿sí? Eh, porque ahí sí me parece muy complejo, porque digo, nosotros estamos trabajando con una familia, ¿no? Con una familia, una escuela de nivel, pensemos un niño del nivel inicial, ¿no? Sala de 5 con un proyecto de inclusión, cualquiera sea la caracterización, no importa. Tenemos dos instituciones y una familia. Ahora, cuando este niño, independientemente de los aprendizajes que tenga o que haya logrado, tenga que pasar al nivel superior, ¿no? A la primaria, es ingresar a otra institución con otra dinámica, con otros personajes, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que afinar, digamos, la mirada o ajustar la mirada y la intervención, no solamente la mirada, porque no vamos nosotros a mirar, vamos a intervenir, digamos, los maestros no miran, los maestros intervienen, entonces vamos a ir a intervenir en estas situaciones para que la transición
se haga de una manera menos perjudicial para la trayectoria de este pibe. ¿Sí? Digamos, porque se pueden generar muchas situaciones. Digo, vos imaginate un equipo de orientación de una escuela de nivel que no conoce esta familia, ¿no? Ujú. ¿Cómo hacemos esta vinculación con el equipo de nivel? ¿Sí? Digo, nosotros podemos triangular la información con el equipo técnico de la escuela especial, pero digo, hay que vincular a una familia con una institución nueva, con caras nuevas, ¿no? Con eh, cargos nuevos, digamos, por ponerle nombre, ¿no? Digo, pero en general son personas nuevas que ingresan a esta familia a través de una llamada telefónica, a través de una videollamada, digamos. No es tan simple. No estamos acostumbrados a esto. Digo, probablemente algunas cosas las vamos las vamos a superar, pero digo, esto era. Entonces, nosotros estamos pensando seriamente, digo, ya hemos tenido varios encuentros con los inspectores de los niveles y de la modalidad para ver cómo va a ser este tránsito, ¿no? Este pasaje de una escuela a la otra, ¿sí? Que digo, no va a ser sencillo, pero de todos modos confío en que lo vamos a resolver, ¿sí? Claro, sí, seguramente las mayores dificultades van a estar justo en esa transición, o sea, de iniciar la primaria y de primaria a secundaria con todo lo que esto conlleva, sin duda. Y me imagino que, bueno, más allá de que nosotros no vamos a incursionar en esto, digo, debe ser complejo inicial en general para llevar a cabo las actividades así en contexto de aislamiento, ¿no? Para los más chiquitos debe ser lo más complejo, me parece. No sé si lo consulté esto, pero digo, el servicio de domicilio Sí. tuvo en alguna medida cambios, no sé, Mira, ceses, nosotros porque bueno, ahora están en el domicilio todos. Digo, ahora esta es más estamos en el grave. domicilio. Mira, esto sacó a relucir dos cuestiones. Por un lado, eh, digamos, el servicio domiciliario decía, bueno, a ver, no ingresamos más alumnos al servicio domiciliario. No tenía sentido, porque Ujú. digamos, nosotros no podíamos intervenir en una situación, digo, sin conocer a la familia, sin conocer, digo, ustedes saben, digo, y si no les cuento, para quien no sepa, digo, cómo es el funcionamiento del servicio Sí, domiciliario. El sí, servicio está domiciliario está bueno pensado, que algunos tomen conocimiento. No todos saben, seguramente. el servicio domiciliario está pensado para el alumno que de ninguna manera puede ir a la escuela. Si no estamos hablando del pibe que se fracturó el tobillo y que se quedó en su casa, no. El servicio domiciliario está pensado para el niño o para el joven que de ninguna manera puede concurrir al servicio. Es decir, un joven o un niño transitando una enfermedad, inmunodeprimido, eh, enfermedades terminales, operaciones complejas, ¿no? En las que la inmovilidad es absoluta, ¿no? Un electrodependiente, otras situaciones muy complejas, ¿no? Situaciones de enfermedades terminales, eh, no estamos hablando de situaciones, ¿no? De una quebradura de un brazo, de una quebradura de un tobillo o de una pierna, que incluso hasta con muletas podría acercarse hasta la escuela, y la escuela también podría tener algunas actividades en el marco de la continuidad pedagógica, digamos. No habría demasiados problemas en esto. Entonces surgieron estas dos cosas, ¿no? Digo, a ver, revalorizar el servicio domiciliario por un lado, porque digo, está pensado justamente para esta población de pibes, y después que por ahí algunas escuelas de nivel también se dieron cuenta que muchas de las situaciones de continuidad pedagógica las podían llevar ellos tomando, ¿no? Algunos elementos de en la modalidad de trabajo del servicio domiciliario. El trabajo de servicio de domicilio, claro. Sí, sí. Claro, la Entonces, entrega de trabajo por mail, digo, bueno, estas cosas que se hacen habitualmente con un niño, niña que está, digamos, como bien decías, ¿no? Con una enfermedad terminal. Y cuando hablamos de una enfermedad terminal, tristemente, no vuelven a la escuela y quizás sea lo último que hagan, digo, ¿no? Independientemente de eso, el sistema educativo que brinda en la presencialidad 4 horas diarias a los chicos, en el caso de la escuela especial a veces puede ser el doble,
por esto de la aparición de los talleres a contraturno, ¿no? Y a veces para estos chicos, y sobre todo en distritos como Moreno, digo, son las 4 u 8 mejores horas de su vida, ¿sí? Porque no se la pasa bien a veces en el contexto familiar y bueno, hoy están pasando las dos cosas, digo, el sistema educativo se les acerca a la casa y a su vez la deben estar pasando no muy bien por distintas cuestiones, ¿no? Y sí, la Eh, desigualdad es como decíamos al principio, digamos, estas desigualdades, ¿no? Ahora como que recrudecen, ¿no? Muchas situaciones que antes por ahí no es que no estaban, pero digo, no estando todo el tiempo juntos, había situaciones que no se generaban o que la familia las transitaba de una manera diferente. Ahora, en este contexto donde están todo el tiempo, todos juntos en el mismo ámbito, digo, empiezan a surgir conflictos que por ahí antes no surgían, como le pasa a cualquier familia, ¿no? Digamos, yo en casa nosotros somos poquitos, somos 4, pero no estábamos todo el tiempo en casa. Ahora estamos conviviendo los 4, ¿no? Con todo lo que esto significa. sí, hay que Bueno, replantear la convivencia, la por supuesto, utilización de los espacios. ¿entendés? Entonces digo, cuando hay una desigualdad, entonces ahí se nota más, digamos, porque no hay espacios para compartir, o los espacios son muy pocos, ¿sí? O no hay espacio más que uno solo, y el otro dónde está y qué hace y dónde se pone, ¿no? Digo, no es tan fácil. Y esto, bueno, también digo, es una de las cuestiones que surgieron en este tiempo de aislamiento. Voy a por ahí tratar de contextualizar esto. ¿Cómo se plantea la situación de posibles retrocesos en los jóvenes con discapacidad que les genera la falta de apoyo presencial y el no contacto con los compañeros, ¿no? Esta cuestión, este, y, y por ahí, si se Mira, está pensando en el regreso, el pero digo, regreso, no digo de inmediato, digo, pero estamos hablando del regreso. ¿Cómo se pensaría en el regreso? Sí se pensó, digo, porque de mira, pronto uno, la Dirección de Educación Especial está pensando en el regreso. eh, Obviamente no hay plazos, se está pensando en protocolos, quiénes serían los que primero que llegarían, independientemente de lo que yo había pensado, digo, porque acá sí me voy a posicionar yo. Yo pensé, digo, en un contexto de aislamiento, de pandemia, digo, las situaciones de muchos de los jóvenes o de los niños con discapacidad, que son población de riesgo, se van a quedar en su casa. se van a quedar Se van a quedar en su casa, en su ¿no? casa. Esto es lo que yo pensaba. Y por ahí digo, alguna de estas cosas puede llegar a pasar. Pero digo, si hay que pensar en la presencialidad y en priorizar la presencialidad, probablemente algunos de los alumnos de la modalidad de educación especial sean los primeros que vuelvan, ¿sí? Mm. ¿Por qué? Por algunas cuestiones, digamos. Pensemos en un alumno de caracterización TES, ¿no? Un trastorno emocional severo, un niño con autismo, que necesitan ciertas regularidades, ¿no? La escuela organiza, la escuela nos organiza como maestros, digo, porque lleva todo un contexto de horarios, de rituales, de, eh, de actividades que se hacen, ¿no? Digamos, los actos escolares, la asociación cooperadora, eh, tiene una serie de rituales, las fiestas de egresado, la fiesta de fin de año, ¿no? Digamos, la escuela nos contextualiza mucho y nos pone algunos horarios, ¿no? Entonces digo, Muchas veces el festejo del cumpleaños solamente se ha hecho en las escuelas especiales, ¿sí? Con los chicos. Bueno, sabés que hay una experiencia, había una, digo, no lo quería dejar pasar ahora que dijiste lo de los cumpleaños, eh, los preceptores de una escuela, que ahora no me voy a acordar de cuál, organizó su proyecto, digo, para contextualizarlo en la pandemia, su proyecto de preceptores tenía que ver con el festejo de los cumpleaños de los niños de esa escuela. Entonces, hicieron un cronograma, los llamaban, organizaban una videollamada para que participaran los compañeritos, digamos, mirá vos claro. hasta dónde llegamos, hasta dónde llegaron los maestros, ¿no? Pensando, ¿no? En esto que vos decías de,
del cumpleaños que me acordé cuando lo mencionaste. También hubo, pero bueno, no es algo que se haya instituido, eh, la llegada, porque transcurrió el Día del Niño, digo, de algunos docentes con un presente para el Día del Niño, guardando un protocolo en estas entregas que hacen de domicilio de los bolsones, ¿sí? O sea, algún docente se ve que se ofreció hacer la distribución de los bolsones y a su vez les acercaba un presente. Sí, Eh, bueno, de su propia sí. producción, me imagino que habría alguna golosina, digo, bueno, Algunas de nos las están escuelas quedando. hicieron algo institucional, digamos, como para hacerlo universal, ¿no? Digamos, propusieron, por ejemplo, un tablero que era igual para todos, pero las actividades, las prendas, las propuestas, las contextualizaba cada maestro. Como el Twister, ¿viste? El de, eh, no sé si conoces el juego del Twister, que es una ruleta con colores, entonces gira la rueda y en cada uno de los colores hay una actividad para hacer, que era poner la mano derecha en un punto rojo, no sé, ¿no? Bien. Pero después teníamos las dificultades de cada uno de los alumnos con las caracterizaciones. Entonces, digamos, si bien el tablero era igual para todos, las actividades para cada niño, para cada grupo eran diferentes, con prendas, con juegos, digamos, para un poco facilitar también esto, digo, porque las escuelas también pensaron en esto. Venía el Día del Niño, viene ahora el Día de la Primavera, yo sé que hay escuelas que están preparando plantas para enviarles a sus alumnos, ¿no? Bueno, también se produjeron algunas fechas importantes. Se cumplió el 71 aniversario de la modalidad de educación especial en tiempos de pandemia. No Eh, lo dejamos pasar, ¿eh? Porque hicimos una serie, en Moreno, una serie de conversatorios, que algunos fueron exitosos y otros los estamos pensando y replanteando con algún tipo de guión, digo, somos nuevos en esta cuestión de los conversatorios, ¿no? Hay que manejar un conversatorio con semejante sí, cantidad de sí, gente, tuvimos hay algunos de que entre 80, 100, cubrir los 120 tiempos, personas, digo, hay que tratar en la medida de lo posible de no dejar baches. Sí, sí, no es fácil, no es fácil y bueno, no es este, sencillo, vamos a pero salir de todo esto fortalecidos. sí, Por ahí como tuvimos, expresión yo suelo decir que fortalecidos, mejores personas, más humanos, ¿no? Esto es lo que por ahí nos trae este mal y lo que nos va a dejar de bueno, digo, ¿no? La y solidaridad por sobre todas las algo bueno cosas. vamos a tener que encontrarle, de hecho lo hemos encontrado, porque creo que hemos capitalizado muchísimo, ¿no? El uso de la tecnología, los encuentros virtuales, las capacitaciones virtuales, digamos, ahora uno tenía por ahí tiempo, ¿no? De encontrarse con profesionales de otros países, ¿no? Hablando sobre las mismas cosas que nos estaban pasando a nosotros y cómo la habían resuelto ellos. Yo el otro día tengo una compañera que está viviendo en Guatemala. Y en Guatemala, en uno de los pueblos, hablan un dialecto que solamente se habla en ese pueblo. Con lo cual pensar una continuidad pedagógica para esos niños, un niño encima con una discapacidad visual, ¿sí? Era muy complejo. Entonces nos contaba cómo lo iban resolviendo, ¿no? Eh, y bueno, nada, digo, uno después vas encontrando y vas escuchando, lo escuchás a Tonucci, cosa que uno no hubiese podido hacer en otro tiempo, si no ibas a un congreso, lo escuchás al ministro hablando con Tonucci, o lo encontrás al ministro hablando ¿sí? Encontrás a tus propios compañeros en otros conversatorios, contando sus experiencias. Eh, Nosotros en los conversatorios pudimos lograr que algunos maestros pudieran contar también, digo, su experiencia de cómo la modalidad los atravesó, digamos, como docentes, ¿no? Algunos directores que pudieron contar, digo, festejamos el 60 aniversario de la Escuela 501, todo en este contexto virtual. Ah, Y, y lo pudimos hacer. eh, bueno, yo creo que por ahí en los poco más de 10 minutos que nos quedan, responder algunas de las preguntas Dale. de las personas que están observándonos en este vivo. Y bueno, en el primer caso tengo una afirmación que eh, dejó el taller protegido Tadim.
Y dice, las personas con discapacidad necesitan apoyos para lograr sus aprendizajes y la virtualidad no lo estaría favoreciendo. O sea, es una afirmación y como tal no hago más que retransmitirla, ¿no? Esto es lo que es un pensamiento de alguna de las Eh, compañeras del taller protegido Tadim. Rocío Escoto dice, ¿cómo se imaginan una posible vuelta a las aulas de cara al 2021? Teniendo en cuenta las dificultades de las personas con discapacidad para acceder y aplicar las medidas de higiene y prevención. Esta, sí. Mira, digamos, a ver, algunos vamos a tener que apoyarlos mucho más, digamos, el apoyo va a tener que estar pensado en esa situación, ¿no? Como una adquisición de un hábito, digamos, porque a veces, digamos, también nosotros nos vamos a tener que replantear a nivel institucional, en cualquier institución o en cualquier lugar, esta cuestión de eh, las cuestiones de higiene, de sí, distanciamiento, los ¿no? De hábitos por el protección. lavado de manos, el alcohol en gel, Una el cuestión simple, distanciamiento digamos. social, A sí. mí me ha tocado ir al banco los días de cobro de, un día de cobro cualquiera, antes de la pandemia, y había dentro del banco 150 personas. A ver, es imposible un protocolo de higiene en ese lugar. Ujú. Antes, no sé cómo no nos enfermamos peor en esas situaciones, ¿no? Entonces yo Claro. creo que eh, sí va a haber un trabajo y de hecho este trabajo se estuvo haciendo con los alumnos de la modalidad, ¿no? Digo, porque hay algunos que obviamente no pueden eh, voluntariamente sostener, ¿no? El hábito de la higiene, el distanciamiento y todo lo demás. Y a algunos va a haber que ayudarlos, digamos, y el apoyo se va a transformar en esto, en ayudarlos, ¿no? O en apoyarlos para que este distanciamiento lo puedan lograr para no exponerlos, o para que no se puedan exponer, porque por ahí no pueden ellos mismos medir, ¿no? Eh, la dimensión de no respetar el distanciamiento o las medidas de higiene y protección. Como pasa con cualquier otra situación, digamos, hablemos de situaciones como, por ejemplo, no sé, las enfermedades de transmisión sexual. Digamos. Hay una intervención fuerte, ¿no? Por parte de las escuelas en relación a esto, mucho antes de la pandemia. Entonces, los apoyos, digamos, y yo hablo de lo que pasa en las escuelas, digo, no sé a nivel salud cómo se va a replantear esto, pero a nivel de las escuelas, digamos, en el marco de la ESI, estos temas se pusieron sobre la mesa nuevamente, ¿no? Sobre todo en los alumnos del CFI, digamos, CFI ciclo básico y ciclo superior, cuando ya empiezan, ¿no? Con la posibilidad de encontrar una pareja, ¿no? De empezar a tener relaciones, y hay que, digamos, el apoyo se dirige también ahí, digo, yo creo que la ESI también se va a constituir en un apoyo, digo, porque necesitamos, nos dio muchos elementos, ¿no? Y nos permitió poner sobre la mesa un montón de temas para hablar abiertamente con los chicos, que no solamente tenía que ver con la reproducción, digamos, o con las medidas de cuidado por las enfermedades. Yo no quiero hacer un reduccionismo, ¿no? De la ESI a esto, No, charlamos todas seguro. las otras cosas, ¿no? No, me acuerdo una de las escuelas se puso muy serios en el tema del trabajo del noviazgo violento, ¿no? O situaciones de violencia en el noviazgo, de alumnos con discapacidad, ¿no? Ujú. Digo, para que ellos pudieran darse cuenta qué cosas sí, qué cosas no, ¿sí? Y esto, nada, fue parte del trabajo con la ESI, obviamente. Claro, pero esto previo a la pandemia, digo, estas situaciones que se Sí, venían replicando, ¿sí? Sin dudas. Bueno, creo que María de los Ángeles la pregunta que hace dice, bueno, esta es una pregunta, eh, ¿cuántas escuelas especiales hay en Moreno y qué cantidad aproximada o qué cantidad de alumnos hay? Yo pienso que debe ser exacto la cantidad de alumnos que tiene los tengo el registrados. Escuelas de la la, modalidad en Moreno son 8, ¿sí? De 501 a 506, que según cada una tienen todas las caracterizaciones de lo que la modalidad de educación especial llama las caracterizaciones, ¿no? Discapacidad intelectual, eh, trastorno específico del lenguaje, trastorno específico, trastorno, eh,
emocional severo, que todavía, digamos, sigue teniendo el nombre, la caracterización, pero están pensando en cambiarle el nombre para que no circunscribirlo a una sola cosa, discapacidad visual, discapacidad motora, Multidiscapacidad, atención, ¿cómo? multidiscapacidad, multidiscapacidad, Multidiscapacidad y o sea, una sordoceguera, escuela que que tenga la son, especialidad en multi. bien, en relación a eso te digo, si bien históricamente 505 se ocupó, ¿sí?, de trabajar con alumnos con discapacidad múltiple, lo que estamos tratando, ¿sí?, de fomentar es que cada una de las instituciones pueda tener, ¿sí?, o pueda empezar a pensar, ¿no?, en esta atención a estos niños con discapacidad múltiple en cada una del resto de las escuelas. ¿Por qué? Primero porque no podemos centralizar en una sola escuela toda la caracterización, ¿sí? Porque no, digamos, tenemos alumnos que vienen de distintos lugares del distrito, con lo cual digo, tengo que generar mejores oportunidades para estos niños. Entonces, si un niño vive cerca de la escuela 502, su escuela debería ser 502 y no 505, ¿sí? Porque significa que esa familia se tiene que trasladar usando los medios de transporte en Moreno que no están adecuados, ¿sí? Eh, ni en frecuencia, ni en característica, ¿no? Colectivos con piso bajo y este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, digamos, de esta manera facilitaríamos el acceso a la escolaridad de estos niños a la escuela más cercana. Entonces, de a poco, esto es un trabajito que venimos haciendo desde hace unos cuantos años, cada una de las instituciones está empezando, ¿no?, a retomar la formación o un módulo de atención a niños con discapacidad múltiple. 503 ya lo tiene, o sea, 505 históricamente, 503 ya lo tiene, 502 está en proceso, 504 está en proceso, ¿sí? Así que vamos por ese lado. Bien, Y después, bueno, siguiendo con las escuelas, tenemos el Centro de Atención Temprana, el CEAT, ¿sí? Que atiende a niños de atención temprana al desarrollo infantil, niños de 0 a 3 años, ¿sí? Eh, y después tenemos la estructura del CFI, ¿sí? CFI ciclo superior, que tenemos uno solo, que es el CFI número 1, que solamente atiende el ciclo superior. El ciclo básico de los CFI todavía los tenemos instalados en las escuelas 500 porque, bueno, por una cuestión edilicia, no podemos lograr, ¿no?, que, que, que se conforme un ciclo básico, como si fuese una escuela secundaria, ciclo básico y ciclo superior, en un mismo edificio. Si el edificio del CFI funciona en los 3 turnos, mañana, tarde y vespertino. Eh, Así que no tiene ni siquiera posibilidad de ampliar ni el horario ni el espacio físico. Y tenemos 2 unidades laborales que colaboran, ¿sí?, que eran las ex unidades laborales, que es el servicio agregado de CFI ciclo superior, 2 grupos en 503 y un grupo en 502. Y ahí tenemos más o menos el abanico completo. En total serían 2.320 alumnos. el aproximado se acaba de correr por la cifra exacta, digamos. Está bien, perfecto. Obviamente. Este, sabía que iba a ser esa la respuesta, o sea, digo, no sabía la cantidad, pero sí que no tenía por qué ser algo aproximado. Bueno, creo que es otra afirmación, Vero Colombo. Dice, es verdad, la pandemia puso en relieve las dificultades cotidianas de las personas con discapacidad. Estas dificultades de acceso, ¿no? Esto de no tener el piso bajo en la mayoría de las unidades de las empresas que circulan Moreno, que no son muchas, digo, pero bueno. Y después, bueno, otra de las cosas que pensaba, digo, porque bueno, estamos muy cerquita del cierre, a minutos del cierre, y yo ya te iría agradeciendo y agradeciendo a todos los que nos estuvieron viendo en vivo, y seguramente después va a estar el vivo en el canal, digamos, para poder verlo. Eh, Recordaba que las escuelas especiales en su origen, eh,
porque no hay para elegir, ¿no? Esta cuestión de que, bueno, la escuela de mentales es una en cada distrito. Digo, y lo que se debe haber planteado desde algunas autoridades en su momento era esto de, eh, usted tiene un hijo con discapacidad y nosotros lo vamos a llevar a la escuela. Esta cuestión del transporte. O sea, esto que hoy por ahí es la utilización del transporte público, en aquel tiempo era lo llevo con la camioneta de la escuela y lo tomo de cualquier lugar del distrito, de cualquier rincón. Esta era la cuestión, porque a veces por ahí hay mamás que preguntan esto, ¿no? Dicen, bueno, pero mi hijo no puede elegir escuela, porque no tiene opción de elección, tiene que ir a la 501, digo, a la 506. Pero digo, bueno, en su origen, el diseño estuvo pensado con esta cuestión de a los chicos con discapacidad se los iba a acercar en un medio de movilidad propio de la provincia, con chofer, con una camioneta en condiciones, digo, pero bueno, ya creo que hace muchos años que no le entregan camionetas a las... Mira, sí, yo no recuerdo cuándo fue la última entrega de camionetas, pero creo que fue hace 10 años por lo menos. Claro, Eh, las camionetas que están funcionando en Moreno son 4, 501, 502, 503 y 505 son las escuelas que tienen camioneta, ¿sí? Eh, que funcionan obviamente cuando la Dirección de Transporte habilita, digo, ustedes saben que la Dirección de Transporte durante la gestión anterior estuvo intervenida porque, bueno, había unas situaciones irregulares que tuvieron que investigar. Actualmente están funcionando y están arreglando las camionetas, digamos, sé que eh, vinieron a arreglar la camioneta de 505, que se la llevaron y la trajeron, la de 501 en el mismo orden, digamos, pero son camionetas que ya necesitan. Igual, de todos modos, tampoco dan respuesta a todos los pibes, ¿no? Ustedes piensen que en una camioneta de estas entran 14 pibes, 15, 20, así un número más grande, pero no dan respuesta a todo. Digo, ¿cuántos horarios tiene que tener la camioneta para llevar y traer a todos los claro. alumnos? Las distancias, ¿no? Digamos, esto también eh, genera un conflicto, el estado de las calles, bueno, hay una Sí, serie sí, de cosas. Sí te digo que se estuvo fácil, trabajando con el ¿no? consejo escolar Realizable. para ver Bueno, nos si estamos existía la posibilidad de acercando al convenio. final y resta agradecerte, Fabián, deferencia para con nosotros, Midis, y bueno, nos estaremos viendo en algún momento. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta todos los momentos. Bueno, muchas gracias, Carlos, a usted y a Comunidis, y cuando necesiten, estoy acá.